financiera de criptomonedas. Bueno, el pasado lunes, y pondremos el link del vídeo abajo, dijimos que la Reserva Federal había actuado y que estaba añadiendo, anticipando, metiendo, prometiendo, pero bueno, sobre todo metiendo liquidez en el sistema, con lo cual lo que ha hecho es que reboten las bolsas. Ahora fijaos toda la caída, súper fuerte, desde los que ya hicimos en su momento los análisis indicando al final que lo único que tienes que hacer básicamente es que se te cumpla el stop y así evitas males mayores, con lo cual fijaos todas las líneas de soporte que se perdieron antes de la gran caída, es decir, que no le pille de sorpresa a nadie, ¿vale? Fijaos, tenemos 1, 2, 3 y todavía mucho más abajo, con lo cual aquellos que hayan vendido incluso a 3.200 o a 3.150, pues están todavía pues con una cara, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante ¿qué es? Lo importante es que el lunes hablamos, este es el gráfico hoy viernes 27, el lunes 23 se inicia claramente pues una figura muy interesante de análisis técnico, que es una vuelta y empieza, se marca el mínimo y empieza el rebote. El rebote más o menos pues ya ha hecho el 50% de la caída, ¿vale? Tenemos un primer movimiento, un rebote, un segundo movimiento fuerte y un rebote. Pues de este segundo ha recuperado el 50% y aquí debería de pararse, con lo cual estamos haciendo un poco el vídeo para decir, oye, ya estaríamos parándonos, ¿vale? ¿Cuándo sería confirmada la parada? Pues cuando el mínimo de los próximos días, mínimo del lunes, esté por debajo del mínimo de hoy, ¿vale? Pero bueno, hoy es viernes y ya acabará. ¿Qué más vemos? Que hay una correlación con el precio del Bitcoin al final. Fijaos toda esta rebote que tiene. Pues sí, este es un gráfico diario, pero tiene más días. El otro tiene 5 días por semana, aquí tenemos 7. Si hacemos el Fibonacci igual, aquí en este caso, vemos que el Bitcoin ha rebotado aproximadamente algo más del 50%. Las bolsas han rebotado algo menos y el Bitcoin ha rebotado algo más del 50%. ¿Qué más vemos? Hay una correlación clara Bitcoin y bolsas. O sea, las bolsas suben, el Bitcoin sube, las bolsas bajan, el Bitcoin baja. Esto tira por tierra bastante interesante el rollo de la divergencia y que el Bitcoin sea activo refugio. Entonces, esta correlación nos dice que no es un activo refugio, porque si sube la bolsa, sube el Bitcoin, baja la bolsa, baja el Bitcoin, tendríamos que tener un comportamiento al menos no tan correlado. A ver, ¿por qué es esto así? Porque evidentemente no hay unos holders que estén, digamos, comprando la cripto, ¿vale? Aún así está muy bien porque de 9.000 baja a 4.000, rebota a 7.000, el rebote es fantástico. Y fijaos, esta es la línea, ¿vale? Esta es la línea clara. O sea, la línea es esta, muy sencillita y muy fácil de ver. Entonces, tengo una línea en 7.000, tengo una caída, tengo un rebote, ¿vale? Hablamos en su momento de la velita esta, la ruptura por volatilidad, pues ahora tenemos algo parecido. Entonces, ¿qué estamos esperando? Pues a lo mejor, si pierde esta línea de tendencia el sábado o el domingo, pues una caída fuerte, por ejemplo, el lunes, ¿vale? ¿Qué nivel sería el nivel de control? Es decir, no siempre podemos hacer cosas, pero muchas veces sí. Entonces, aquí, por ejemplo, el nivel de control de los 6.500, pues sería bastante interesante. Es decir, si pierdo la línea de tendencia y pierdo el 6.500, pues tengo una caída fuerte. Entonces, tendría aquí una cosa muy chula, ¿vale? Es decir, tengo un rebote muy, muy bonito, perfecto, se me acaba el rebote, pierdo esta línea, me caigo. La otra posibilidad, subo por encima del 7.000 y tengo otro movimiento fuerte. Pero vemos cómo tenemos en determinados puntos, tenemos dos posibilidades, pero dos posibilidades bastante probables. Es decir, o que pierda el 6.500 o que supera el 7.000. 2-3 días, me quedo en ese rango, que pierde el 6.500, 6.400, pues tengo una caída fuerte. Que supera el 7.000, tengo la continuidad. De momento, sigue en continuidad alcista, porque está por encima de la directriz, pero se ha reducido la volatilidad. Y ahora está ahí como indeciso. ¿Ok?
y tenemos, por ejemplo, el SP, pues que evidentemente ha rebotado menos que lo que ha rebotado el Bitcoin, pero bueno, ahora lo tenemos aquí en esta zona de control que puede que tengamos esa continuidad bajista que sería lo probable. A ver, en la figura que si comparamos con la figura del año 87, bueno, esta es la figura del año 87. Fijaos que la figura del año 87 tuvo un rebote muy fuerte y luego marcó un movimiento lateral durante bastante tiempo. Entonces, esto sería un poco lo que nosotros esperamos. Es decir, que esto tenga un máximo, por ejemplo, en esta zona, que del 2150 haya rebotado al 2600, 2700, más o menos máximo, y a partir de aquí se quede en movimiento lateral, que sea el máximo de mucho tiempo. Pensad que de 2150 a 2650 son 600 puntos, es un 25% de subida en 5 días, en una semana, es una barbaridad. O sea, la semana es la semana de subida de viernes, o sea, de lunes a viernes más brutal, o de lunes a jueves más brutal de años. O sea, es bastante fácil de ver, ¿vale? Entonces, ahí se quedaría el lateral y digamos, se quedaría tranquilo, ¿vale? Sería un rebote de este estilo, evidentemente más fuerte a nivel numérico y más fuerte proporcionalmente, pero algo parecido. Luego veríamos una caída fuerte. Yo dudo que caigamos ya por debajo del 2100. O sea, con esto que ha caído de 3.400 al 2.150, estos 1.300 puntos de caída, este 33% de caída, dudo, sinceramente, que ya volvamos a tener otras caídas como esta. Vamos, claro, lo lógico es que ya no, ¿vale? A ver, que a lo mejor más adelante sí, pero a lo largo de estos meses no. O sea, te ha caído 1.300 puntos, perfecto, mala suerte, estás cabreadísimo, se para y esto se acabará en algún momento, recuperación, descontamos mejor recuperación, subida, tal, no sé cuántos, el típico discursito que hace que el 2150 sea el soporte para mucho tiempo. Y luego, a lo mejor a final de año o el año que viene, tengamos otra leche de proporciones parecidas y que nos vayamos pues a niveles de a lo mejor del 1500. Pero este año no, ¿vale? Este año yo creo que todo lo malo ya lo hemos visto. A ver, estadísticamente un 30% de caída en semanas hace años que no se veía. O sea, bueno, yo creo que nunca ha existido, sinceramente. O sea, esta caída de 1.300 puntos, 1.250 en apenas un mes, jamás. O sea, un 33%, con lo cual, más parecido a esto, que luego ya se quede tranquilo. Esto es lo que nosotros pensamos, ¿vale? Bastante probable, bastante tranquilo y bastante relajado. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues de la impresión de dinero. Si tenemos hay un artículo que habla de la impresión de dinero que no es necesariamente malo, sobre todo si el dinero va donde tiene que ir, ¿vale? Entonces, la impresión del dinero baja el valor de la moneda, lógicamente baja el valor del dólar. Esto no es malo, sí, ¿vale? Porque dice, ¿qué clase de loco invierte sus ahorros en dinero fiat? Lo inteligente es tener poco dinero fiat para gasto diario, invertirlo en acciones, bienes, oro, etcétera, etcétera. Vale, está claro, mientras que no tengamos una crisis como esta. O sea, ahora la liquidez es el rey. Qué interesante hubiera sido vender en 3.100 para comprar en 2.100 o 2.200. Vendo en 3.200, compro en 2.200. Me gano un tren. Fácilmente estoy comprando lo que antes compraba con 100, compraba 3, ahora con 100 prácticamente estoy comprando 4, un 25% más, un 30% más, con lo cual es fantástico, ¿vale? Pero ese dinero, ¿a dónde se va? Pues va aquí y va aquí, ¿vale? Acciones, va a materias primas, va a bitcoins, a criptomonedas y demás. Pero claramente hay una dependencia, hay una correlación entre el dinero que entra y que sale de los activos con la subida o bajada del precio del bitcoin, con la subida o bajada del precio de las acciones. ¿Hasta cuándo dejará de suceder eso? Pues dejará de suceder eso en el momento en que haya muchos holders de bitcoin, de los de verdad, o sea, de los de tener 1.000 o 2.000 bitcoins, y que realmente en los exchange haya muy poco fluctuando. Y hagan una trampa. ¿Cómo es la trampa? La trampa es muy sencilla.
La trampa es, yo en los exchange permito ponerse corto y largo en Bitcoin, perfecto, pero claro, prestándome Bitcoins. Entonces, si en algún momento no es posible o hay tanta cantidad de posiciones bajistas en Bitcoins, menos de los Bitcoins que hay disponibles para la compra, puede hacer que el precio se dispare hacia arriba. Es decir, yo necesito comprar 10, pero solo hay liquidez para 8 o para 7. Entonces esto me fuerza a comprar 7 y 7 más o menos a unos precios razonables y los otros 3 a precios un poco más arriba. Si esto se multiplica ese efecto, ha pasado alguna vez que tú quieres cerrar la posición pero no tienes la suficiente liquidez para cerrarla y eso dispara un activo. El Bitcoin es posible porque hay una oferta limitada. Entonces, si los holders en épocas de caída acumulasen mucho y no prestasen a los exchange para las posiciones cortas, podríamos tener un boom. ¿Vale? Es decir, alguna vez ha pasado, por eso en muchos países se prohíben las posiciones cortas en caídas. Por eso cuando te prohíben posiciones cortas en un valor o en un mercado, consigues parar la caída porque ya no hay más producto que vender. ¿Vale? Incluso consigues un cierto rebote. En Bitcoin puedes conseguir más cosas además. O sea, no solamente aquí no puedes prohibir porque no hay una central que diga, pues ya no se pueden prestar Bitcoins para prohibir, pero si tú compras y además reclamas los que tienes prestados, pues puedes provocar un boom espectacular. Ese sería un poco el detonante de posibles subidas. Es decir, una caída muy, muy fuerte, que muchos holders entrasen a unos determinados niveles. ¿A qué nivel podríamos entrar? Pues podríamos entrar, vamos a verlo en otra. No, de momento la noticia es interesante porque ahora mismo estamos por encima de la media móvil de las 200 sesiones que la ha recuperado. Con lo cual eso no lo habíamos visto hasta ahora. Pero claramente la zona de holder de largo plazo sería acumular en estos dos niveles. Que no va a suceder, que no creo que caiga tanto, ¿vale? Pongamos que sea entre el 5.700, en el 5.000, entre el 4.000 y el 5.000 sería una zona de holder fantástico. Entonces, si ahí entrasen, pues 4.000 a 5.000, si entrasen contratos de 1.000 bitcoins, si hubiera una acumulación, 10.000 tíos que comprasen 10.000 bitcoins. Estaríamos hablando de 50.000 millones, más o menos. Y ahí tendrías un hold de 5 millones de bitcoins. Sería potentísimo. Y no es una cantidad grande, ¿vale? No es una cantidad grande. Si todavía no se ha producido, es porque a día de hoy, no nos engañemos, todavía está siendo considerado un activo más de trading, no un activo de guardar, ¿vale? Un activo de trading bastante interesante en la medida pues que tiene una volatilidad muy, muy grande, pero no hay holders, no vemos holders, o no los holders que debería para evitar este tipo de caídas tan fuertes. En fin, correlación SP Bitcoin, mayor liquidez sube en bolsa sobre Bitcoin, menor liquidez, baja bolsa, baja Bitcoins. De momento no es activo refugio. Un abrazo y hasta siempre.